porque Platón tuvo mucha influencia en Agustín de Hipona, y Agustín de Hipona tuvo una influencia tremenda. Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio desde Argentina. En este video les quiero compartir algo importante que tiene que ver con escatología, y vamos a ver cómo el pastor Armando Lusin contesta esta pregunta que vemos aquí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay diferencia entre el amilenialismo y el premilenialismo? Vamos a ver la respuesta que va a dar el pastor Alducin, porque va a decir algo muy interesante que hay que tener en cuenta, sobre todo aquellos que son de el movimiento amilenialismo. Es importante esto. Veamos. En la Biblia hay tres perspectivas en cuanto a la escatología. El pretribulacionismo, yo soy pretribulacionista, ya he estudiado las otras posiciones y las respeto, pero yo pienso que antes de los 7 años de la tribulación vendrá el rapto, y es donde más evidencia teológica y escatológica he encontrado. Entonces, en primer lugar, Alducin deja claro que él es pretribulacionista. El pretribulacionismo tiene que ver con el premilenialismo. Cuando alguien dice que es premilenialista, cree en un rapto pretribulacional, antes de la tribulación de 7 años. Y aquí también en este punto, los amilenialistas, que es la otra posición en contra del premilenialismo, los amilenialistas no creen en ese 7 años de tribulación. Ellos siempre preguntan, ¿de dónde sacan ustedes esos 7 años de tribulación? Bueno, está claramente eso revelado en el libro de Daniel, en la profecía de Daniel, y también en el libro de Apocalipsis. Eso está claro, pero los amilenialistas no creen en ese tiempo de tribulación de 7 años. O sea, sí creen en la tribulación, pero no 7 años. Entonces, Alducin dice claramente que el pretribulacionismo tiene un sustento fuerte en las escrituras. Lo que más tiene evidencia bíblica, esa posición pretribulacionista, de un rapto, de un arrebatamiento antes de la tribulación. Incluso muchos premilenialistas tienen la posición de que el rapto puede ocurrir antes de la tribulación o incluso al comienzo de la tribulación. Esa es una posición interesante, fuerte, esa teoría bíblica de que también el arrebatamiento puede ocurrir al principio de la tribulación, no durante ni después, sino al principio o antes. Así que Alducin deja claro que la posición pretribulacionista, que es premilenialismo, tiene una evidencia bíblica fuerte, tiene un respaldo bíblico fuerte. Recuerde, frente a la posición amilenialista, siempre el premilenialismo va a tener un sustento bíblico fuerte, porque el amilenialismo espiritualiza toda la escritura en escatología, espiritualiza y alegoriza casi toda la escritura en escatología, y no solamente en escatología. Hay muchas cosas que también espiritualiza. En algunas cosas, doctrinas esenciales, lo hace bien, pero en otras no. Así que veamos cómo continúa Alducin. Después viene la mitribulación, que dicen que es a la mitad de la tribulación cuando viene Cristo, porque la ira comienza a la mitad de la tribulación. Y luego viene, ¿verdad?, el post-tribulacionismo, que enseña que el rapto y la segunda venida, al final de la segunda venida, es el rapto y al mismo tiempo la segunda venida. Bueno, aquí está el post-tribulacionismo, que es el amilenialismo. El amilenialista siempre va a ser post-tribulacionista, porque ellos no creen en un rapto
antes de la tribulación, pero sí creen en un rapto al final de la tribulación. Y ahí es donde ellos juntan la segunda venida de Cristo para juzgar, lo juntan con el rapto, dicen que es solo un evento. Y en realidad ahí están dando a entender que en realidad no creen en la doctrina del arrebatamiento. Ellos dicen que sí, pero en la práctica, en la aplicación de cómo ellos están aplicando la escritura respecto al rapto, están negando porque no es el mismo evento. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia, que es un evento único para la iglesia de Cristo, y otra cosa es la segunda venida de Cristo al final de la tribulación como juez para juzgar, que obviamente sabemos que en el tiempo de la tribulación y al final de la tribulación van a haber muchas personas que han creído en Cristo, porque recuerda que Apocalipsis revela claramente que en el tiempo de la tribulación de 7 años se va a predicar el mensaje de salvación. No es que, aunque todo va a estar patas para arriba, van a haber personas, misioneros que van a proclamar el mensaje de salvación, y muchos van a ser salvos. Aquellos que no se han colocado la marca de la bestia, esos son los que van a ser salvos, porque se van a negar a que le sellen con la marca de la bestia, y ellos van a ser, por supuesto, muchos van a ser decapitados, pero van a ser salvos al final. Entonces, veamos cómo continúa Alducin. Sin tomar en cuenta que si el rapto y la segunda venida es al mismo tiempo, pues ¿quiénes van a entrar al milenio? Porque si en la segunda venida se van todos con Cristo, pues el mundo queda despoblado. Y aquí en este punto también hay una contradicción sobre el post-tribulacionismo, que es el amilenialismo, donde ellos también tienen un problema aquí, que ellos no creen en el milenio. Por eso Alducin dice, ¿quién va a quedar en el milenio? Bueno, los amilenialistas no creen en el milenio. Ellos creen que incluso ahora estamos en el milenio. Así que imagínense que ellos entonces, el post-tribulacionismo, cree en un rapto y en la segunda venida ocurren al final de la tribulación, y están juntando dos eventos diferentes como uno, cuando no es así. Pero también es evidencia eso de que niegan ellos también el milenio. Así que tiene sentido lo que dice aquí el pastor Armando Alducin. Pues ¿quiénes van a entrar al milenio y al mismo tiempo la segunda venida? Sin tomar en cuenta el tribulacionismo. Vamos a ver desde post-tribulacionismo. Y luego viene, ¿verdad?, el post-tribulacionismo, que enseña que el rapto y la segunda venida, al final de la segunda venida, es el rapto y al mismo tiempo la segunda venida. Sin tomar en cuenta que si el rapto y la segunda venida es al mismo tiempo, pues ¿quiénes van a entrar al milenio? Porque si en la segunda venida se van todos con Cristo, pues el mundo queda despoblado. Entonces, ¿quién entraría a poblar el milenio? Aquellas personas o los sobrevivientes de la Tercera Guerra Mundial. Y así el amilianismo es una posición ya muy, muy antigua, que tuvo su base en Platón. Esto es increíble, porque Platón tuvo mucha influencia en Agustín de Hipona, y Agustín de Hipona tuvo una influencia tremenda, un gran teólogo, pero al mismo tiempo él no creía que el milenio era después de la segunda venida. Esto influyó a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica también piensa lo mismo, y se introdujo también a las escuelas y a los seminarios hace 2 siglos cristianos en Europa. Vinieron después los pastores de Europa a Estados Unidos y comenzaron a enseñar de que todas las cosas y las profecías se cumplieron en el año 70 después de Cristo, y que el milenio pues estamos viviéndolo, que el diablo ya está encerrado, etcétera, etcétera. Cosas, ¿verdad?, que es imposible sostener todo esto cuando abrimos la Biblia y lo espiritualizamos todo. Entonces, ahí está. Fíjese que los amilenialistas espiritualizan todo, alegorizan todo, y no tienen cómo fundamentar esto que está diciendo Armando Alducin, que ya estamos en el milenio, que Satanás está atado. Incluso muchos amilenialistas creen que ahora estamos en la gran tribulación, y eso es algo totalmente erróneo, que no tiene forma
de que los amilenialistas fundamenten eso con las escrituras. Y fíjese el dato interesante que da Armando Alducin. El amilenialismo tuvo su base en Platón. Platón era un filósofo, no era un creyente, no era un cristiano, no era alguien que creía en la Sagrada Escritura. En aquel tiempo de Platón, en ese siglo que vivió Platón, existía la Escritura, el Antiguo Testamento. Así que posiblemente Platón habrá conocido algo de la Escritura de aquel tiempo del Antiguo Testamento. Así que Platón, que era un filósofo, que tenía su teoría, su filosofía propia, su verdad propia, dice Armando Alducin que el amilenialismo tuvo su base en Platón. Y es interesante que Agustín de Hipona fue influenciado por la filosofía de Platón. Y de Agustín de Hipona influyó al catolicismo, que no es el cristianismo, pero influenció el catolicismo. Y el catolicismo influyó, así que fíjese la línea de tiempo de dónde surge el amilenialismo. Del catolicismo surgen de allí una influencia en muchos pastores y de allí se infiltró el amilenialismo en muchos seminarios teológicos cristianos. Así que es interesante saber de dónde viene el amilenialismo. Aquí Armando Alducin como que lo está resumiendo todo y lo hace muy bien porque se entiende perfectamente. Entonces el amilenialismo es interesante saber que viene de la base de Platón. Platón, que no era cristiano, era alguien que creía así en lo espiritual y tenía en su mente como una especie de Dios minúscula, en el sentido de que él tenía su verdad y él tenía sus teorías propias, pero que salían de él mismo, no es que fundamentaba nada con las escrituras. Posiblemente conocía el Antiguo Testamento y al final todos los filósofos sacan sus propias ideas de algún texto sagrado de la antigüedad. Así que recuerde cuando el apóstol Pablo confrontó a los filósofos allí en el libro de los Hechos, y Pablo sabemos que venía con una sabiduría de lo alto, que venía de Dios, del Espíritu Santo, no de una sabiduría puramente humana. Así que el amilenialismo, en ese sentido, su escatología, la escatología milenial, que espiritualiza todo, que alegoriza todo, es casi filosófico su posición escatológica, porque es impresionante cómo el amilenialismo espiritualiza muchas profecías bíblicas. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, el amilenialismo es prácticamente para ellos, el libro de Apocalipsis, muchas cosas de allí para ellos, para el amilenialista, es como un libro ficción. Te espiritualizan todo, como por ejemplo la marca de la bestia. Dicen que es algo en la mente, algo espiritual en la mente, algo que significa, es como siempre digo, es como un libro ficción para los amilenialistas, el libro de Apocalipsis. Y muchas cosas que leemos y está profetizado en el libro de Daniel, también para el amilenialista es casi imposible interpretar correctamente la escritura, porque como dije, son muy filosóficos cuando se trata de interpretar las escatologías, los temas escatológicos que vemos en las escrituras. Entonces, estas son las posiciones que existen dentro del cristianismo, pero si tú que me escuchas eres amilenialista o postribulacionista o mitribulacionista, eres mi hermano, si estamos bajo la sangre de Cristo y pues en el cielo. Ahí está, si estamos en la sangre de Cristo, si estamos en Cristo Jesús verdaderamente, no importa de qué posición escatológica seas, si estamos, porque la salvación no es por la salvación en Cristo no es por ser amilenialista o premilenialista o posttribulacionista o lo que sea en relación a la escatología, sino que la fe, la salvación en Cristo Jesús
es justamente por la fe en Jesús, no por la fe en un sistema de escatología. Eso lo sabemos. Por eso Armando Alducin dice, si estamos bajo la sangre de Cristo, usted, si es amilenialista, es mi hermano, dice Armando Alducin. Vamos a ver nuevamente. Pero si tú que me escuchas eres amilenialista o post-tribulacionista o mi tribulacionista, eres mi hermano, si estamos bajo la sangre de Cristo, y pues en el cielo te voy a ver, tú también me vas a ver a mí también. Y mientras tanto yo solamente, ¿verdad? Siempre exhorto a mis hermanos a que estudiemos la Escritura, a que la escudriñemos y que le pidamos al Señor realmente su dirección para que Él nos pueda guiar siempre a toda la verdad. Como dice Armando Alducin, porque nosotros no debemos, en última instancia, depender de un sistema escatológico de hombres, sino al final, si verdaderamente somos cristianos y tenemos el Espíritu Santo, nuestro principal maestro es el Espíritu Santo. Por tanto, si tenemos verdaderamente el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que nos tiene que llevar a humillarnos delante de su palabra, de la palabra de Dios, para que interpretemos correctamente la Escritura. Porque muchas veces, y muchos cometen ese error, de que están bajo filosofías de hombres, enseñanzas de hombres, y entonces cuando quieren defender una postura bíblica, entre comillas, no tienen forma de fundamentar bíblicamente, porque están queriendo interpretar la Escritura en base a lo que aprendieron de filósofos o de simples mortales, y están olvidando de que el Espíritu Santo nos tiene que alumbrar a nosotros espiritualmente cuando vamos a leer y a estudiar la Escritura y aplicar correctamente la Escritura bajo la dirección del Espíritu Santo, no teniendo, yo debo interpretar esto porque me enseñaron en un seminario que esto es así. La pregunta es si el Espíritu Santo, ¿dónde está el Espíritu Santo? Porque nosotros podemos estar bajo muchos maestros mortales, maestros bíblicos, vamos a decir, muchos verdaderamente, otros no, pero nosotros podemos ser enseñados por otras personas, pero la última palabra siempre tiene que tener el Espíritu Santo, con el cual Dios nos ha sellado a nosotros. No debemos perder de vista eso, porque al final, porque si no vamos a recibir enseñanzas de aquí y de allá, y entonces se nos va a armar una ensalada en la mente, y al final vamos a llegar a replantearnos, a examinarnos a nosotros mismos, y el Espíritu Santo, ¿está el Espíritu Santo allí dándonos luz cuando vamos a la Escritura y a releer y a reestudiar? Así que no debemos perder de vista el Espíritu Santo. Si verdaderamente estamos en Cristo Jesús, somos salvos verdaderos en Cristo Jesús, tenemos el Espíritu Santo. Así que cuando vamos a la Escritura, el Espíritu Santo debe estar allí en nosotros, obrando y alumbrándonos, a que esto es así, lo que estamos leyendo y estudiando es así. Y si no coincide con lo que recibimos de algún maestro, y bueno, Dios tiene la última palabra. El Espíritu Santo es lo que vale al final, su palabra, no la de un simple mortal. Así que le quería compartir esto. Saludos, bendiciones, comparta, dele me gusta y comente si desee este video. Saludos.